esta conversación vamos a ir conversando sobre el tema que nos trata, eh, que nos trae aquí, que es el de la Fundación de Asunción, que no es un tema menor. La Fundación de Asunción puede parecer un tema así, bueno, a ver, ¿qué importancia tiene la fundación de un rancherío en la bahía o sea, en una esquina eh, de un río perdido de América Latina? Y tiene mucha importancia, ciertamente, muchísima importancia por los efectos que tuvo, sobre todo por los efectos en el resultado que tuvo en la formación de una cultura que es profundamente católica, y eso es lo que nos interesa en este tema. Y entonces lo que queremos ver es por dónde, digamos, por dónde pasa la formación de esa cultura, para que nosotros entendamos los orígenes de nuestra cultura paraguaya, para que no escupamos sobre el plato, digamos así, y para que no escupamos en el plato en el que comemos, y sobre todo para que nosotros entendamos de qué modo nosotros eh, podemos hacer cultura, o sea, cultivar el espíritu. Antes de empezar, se me ocurre hacer una salvedad, muy importante. Voy a ir haciendo esta conversación así con Claudia aquí, por eso la tengo acá. Acá creo que una cuestión muy importante, sin la cual no se puede entender nada, es explicar qué es cultura. ¿eh? Porque el gran problema para entender todo lo que sucedió en la conquista de América, y sobre todo en la conquista espiritual de América, usando el título de Ruiz de Montoya, es entender qué es cultura. La cultura, en los académicos o en los antropólogos más modernos, se entiende como un conjunto de costumbres que identifica de un modo más o menos general a cada pueblo. Entonces decimos, tal cosa, ellos toman tereré, eso es su cultura. Ellos escuchan música paraguaya, eso es su cultura. Ellos hacen tal o cual cosa, eso es su cultura. Pero eso es un error, y además no es, primero que puede haber un cierto aspecto de la cultura que es el aspecto de costumbres. Pero eso no es toda la cultura propiamente. ¿Qué es la cultura sino lo mejor que se ha hecho en una civilización? Lo mejor que se ha hecho en la civilización, lo mejor que un pueblo ha hecho, todo lo mejor que un pueblo ha hecho. Y cuando hablamos de que hay cosas mejores y cosas peores, al hacer esas distinciones, estamos diciendo que tenemos nosotros un ideal como naturaleza humana. Me gusta mucho más bien entender todavía mejor utilizando el sentido original del término cultura, que viene de cultivo, y lo que se cultiva es la tierra. Y el hombre, como hecho de tierra, sí, por ahí ya leyeron el Génesis alguna vez, entonces recordarán que el hecho ha sido, Dios ha tomado tierra y ha hecho de la tierra al hombre en el cual ha soplado su espíritu. Entonces, cultivar al hombre, que el hombre tenga cultura, significa que se cultive esa tierra, que se plante en ella buena semilla. Nosotros tampoco entendemos mucho este tema porque la distinción entre natural y civilizado, que vamos a encontrar en muchos libros, por ejemplo, libro que estamos utilizando aquí como base para esta disertación bicefálica, con dos cabezas, es, por ejemplo, La ciudad de Asunción de Fulgencio Remoreno, un poco historia de la iglesia en el Paraguay, que fue publicada hace poco tiempo. Margarita Durán de Estragó, Carlos Antonio Heinschub, Ignacio Telesca. Bueno, algunos de estos autores no son tanto de mi devoción, pero bueno, hicieron un buen trabajo, que ha sido publicado hace poco. Después tenemos Manuel Domínguez, bueno, los historicistas los críticos se van a rasgar las vestiduras, El alma de la raza, y también algunos escritos de Oleari, aunque Oleari se centró sobre todo en la guerra del 70, y algunas otras cosas. Y sobre todo Atilio García Mellit, Proceso de los falsificadores de la historia del Paraguay. A los falsificadores. Proceso a los falsificadores de la historia del Paraguay.
Y un libro que será sorpresa completamente cuando uno dice, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Tiene todo que ver. Es La ciudad antigua, de Fustel de Coulanges. Fustel de Coulanges fue un abogado francés, escribió un libro llamado La ciudad antigua, donde él hace un estudio acerca de el culto, el derecho y las instituciones de Grecia y de Roma. ¿Y qué tiene que ver Grecia y Roma con Paraguay? Y sí, porque aquellos eran hombres y los paraguayos también son hombres. Y aquí lo que se dio fue la unión de dos culturas, una mucho más avanzada, pero la otra no era tan retrasada, digamos, siguiendo así a García Mérida. Les confieso que al leer el proceso de los falsificadores de la historia del Paraguay, se me cayeron las lágrimas. Nunca había visto lo que he visto en esas páginas y me conmovió el corazón realmente. Dije, bueno, esto todos tendrían que leer, todo paraguayo tendría que leer y se llenaría de orgullo una vez más con todo esto, ¿no? Entonces, esas son las fuentes que estamos utilizando en esta disertación. ¿Cultura qué es? Cultura es lo mejor que un pueblo ha hecho, que no consiste en otra cosa que en el cultivo del espíritu del hombre, ¿sí? Que lo aleja de lo natural. Lo natural sería el estado natural. Hoy usamos el término natural como una cosa muy buena, pero el estado natural es el estado, un niño, un ser humano cuando nace en estado natural. ¿eh? Puede ser muy bonito, pero voy a ser así un poco grosero. Se caga encima, se hace pis, no se limpia la boca, vomita, no se baña. O sea, ese es el estado natural. Él tiene que humanizarse, y para humanizarse, para alejarse del estado natural y pasar al estado civilizado, él tiene que hacer todo un proceso de educación y formación, de cultivo del espíritu, donde él aprende a hablar, aprende a tratar con los demás, aprende a no llorar cuando tiene hambre, aprende a pedir por favor, decir gracias, usar utensilios, bañarse, vestirse, no levantar la ropa delante de los demás y cosas por el estilo. Eso es el cultivo del espíritu. Entonces, la cultura es ese proceso por el cual dejamos el estado natural para ir al estado de civilización. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí lo que vamos a hacer es trabajar un poquito sobre ese tema. Entonces, hermana, podéis comenzar con los hechos. Empecemos, creo que tenemos que empezar hablando sobre eh, el motivo, o sea, ¿quién llegó a Paraguay? Esa sería la pregunta. ¿Quién llegó a Paraguay? O sea, ¿quién fue Pedro de Mendoza y qué fue esa expedición? Bueno, el autor formal es Carlos V, el rey, y el autor material sería Pedro de Mendoza, porque tenemos que ir al tiempo, ahora del contexto histórico. Estamos en España. Carlos V es el nieto de los reyes católicos. Creo que en la disertación anterior ustedes vieron un poquito lo que eran los reyes católicos, porque fue sobre la conquista de América. Y sabemos que la Isabel la Católica, junto con su esposo, el rey Fernando, ellos financiaron la expedición de Colón y luego propiciaron la evangelización de América. Eso fue en el año 1492. Isabel muere en 1504. Luego, tras varios problemas en la corona y en la corte, sin entrar en muchos detalles, finalmente asume Carlos V y se estabiliza nuevamente la corona española. Y asume el poder, Carlos V, bajo el contexto también que va a tener mucha influencia en la evangelización de América, que es bajo el contexto del luteranismo, que ya comenzaba a surgir en esa época con mucha fuerza, porque Lutero es del año 1515 y cuando eso Carlos V ya era emperador, pero tenía tan solo 20 años. Entonces Carlos V tenía un vasto imperio donde no se ponía el sol porque abarcaba todo lo que es toda Europa menos Francia. Tenía España y todo el territorio español, más o Bueno, menos. entonces, en ese contexto, él tiene que... Sí. Él era un hombre muy diligente, él siempre trataba de cuidar sus territorios. Ajá. Bueno, y ante el informe de que portugueses estaban avanzando en América del Sur, entonces él, preocupado por eso, se dispone a
los que sean los adelantados a ese territorio, América del Sur. Para tener un poco una idea de lo que son los adelantados, como su nombre ya lo indica, ¿verdad? Es una institución que fue utilizada en España principalmente en la conquista, donde estos adelantados eran funcionarios reales que iban y eran como los señores feudales de esas tierras que pertenecían a la corona, ciertamente, pero ellos lo dirigían. Tenían poder militar, administrativo y judicial. Pero para conquistar ese lugar, esa tierra, ellos tenían que financiarse. Entonces era una, digamos, no sé si podría decir un emprendimiento privado, pero con... No, creo que no se puede decir eso. Una empresa privada, pero con... tiene que ser de probada lealtad al rey. Sí, el tema es que y aquí viene una cuestión que siempre va a ser muy discutida, está mucho en la historia de la iglesia, sobre el tema de la cristiandad y de esta unión que hay entre la iglesia y el Estado, ¿eh? Aunque el término Estado se está entendiendo mucho aquí en el modo moderno, porque aquí tenemos a un rey, tenemos a un hombre de iniciativa privada viniendo a América para poder, con títulos reales, con lo que se llamaba capitulación, viene a América y entonces lo que hace él es, tiene que venir sí o sí por el patronato real. Él tiene que venir con capellanes y después va a ser el rey el que nombra al obispo con el beneplácito de la Santa Sede. El rey va a nombrar el párroco, el gobernador tiene también algunas prerrogativas para nombrar párrocos o dar su consentimiento sobre ciertas autoridades eclesiásticas. Entonces vemos nosotros una especie de unión o una especie de cooperación muy estrecha entre iglesia y Estado, ¿sí? Entre iglesia y Estado. Que para nosotros los modernos nos cuesta mucho entender porque nosotros hoy tenemos al Estado como enemigo de la iglesia o como indiferente con la iglesia, que es un problema. ¿Sí? Es un problema. Pensemos nosotros ahora mismo cómo estamos nosotros, cómo hoy, en estricto sentido, el Estado paraguayo le ningunea, simplemente le es indiferente la iglesia. Completamente indiferente a la iglesia. O sea, en todos estos protocolos por el COVID y compañía, los obispos tienen que suplicarle al Estado, el Estado ni les hace caso. Sí, obispo, vamos a verte una cuestión allí. En el patronato real, en cambio, no funciona así. El rey y el gobierno católico, el Estado católico, él mismo se compromete a no solamente construir las iglesias y sostener todo el aparato eclesiástico y mantener económicamente, sino que mantener económicamente significa yo me comprometo también a extender el evangelio. Y eso parece una cosa mejor, evidentemente, gracias a eso nosotros no seguimos adorando piedras y teniendo una religión primitiva. O sea, gracias a eso todo lo que estamos aquí y el 89% de los paraguayos somos católicos y podemos adorar al Dios verdadero en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor enviado en la carne para nuestra salvación. ¿Entienden? Entonces, ese es el punto de la cuestión, ¿no? A algunos le puede parecer una especie de atropello, a la cultura de los pueblos, pero no estamos hablando nosotros de pueblos estamos hablando de pueblos que tienen serísimos problemas, tienen serios problemas. Vamos a entrar enseguida en ese tema, en la situación de los indígenas en América y principalmente en Paraguay, de los guaraníes fundamentalmente. Pero ese es el tema. Aquí tenemos a un Estado católico que se compromete directamente a la labor de evangelización y sostenimiento del culto. Un Estado católico que quiere que toda su población rinda culto a Dios. No es una cosa descabellada, no es una cosa descabellada. En los sistemas democráticos, liberales, como los que tenemos nosotros, puede ser una cosa descabellada, pero no en los sistemas monárquicos como los que había hasta el final de la Edad Media y principio de la Edad Moderna. Por eso se cree que España es la que tenía una Edad Media continuada en esta época. Cierto porque sentido, en sí. esta época estamos ya hablando
Asunción se descubre en 1500, se funda en 1537, entonces en esa época ya, no, ya había terminado la Edad Media, estábamos ya en la Edad Moderna, en estricto sentido. Bueno. Pero España era la única nación europea que continuaba. Sí, fue una cristiandad extendida en América. Una cristiandad. La cristiandad menor. O sea, la cristiandad es menor. Sí. La cristiandad mayor terminaba en Europa y se trasladaba a América con... sí, se trasladaba a América. En América, todo el español se convirtió en una edad extendida de la Edad Media, una cosa grandiosa. Sí. Fue unas empresas de culturación más grandes de la historia, la empresa de inculturación más grande de la historia, sí, y la más rápida. Perman decía que es la obra más grande después de la evangelización que hicieron los apóstoles. La evangelización de América por la rapidez. Por la rapidez. Sí, en que se logró. Puede ser considerada la obra más grande después de la evangelización que hicieron los apóstoles. Vayamos a los hechos. Sí. Pedro de Mendoza consigue la capitulación y se viene a América, rápidamente. ¿Con qué flota viene a América él? Él viene con 14 navíos y 2.500 personas, o sea, muchísima gente. Entre esos había casi la mayoría españoles, cristianos, tenían que ser todos cristianos, de probada cristiandad, dicen los documentos. Y 50 flamencos y había también mencionan los documentos. Caballos, vacas, todas esas cosas que ellos traen sí o sí para su mantenimiento. También vinieron religiosos, la Orden de la Merced de Asunción estaban presentes, todos ellos. Ellos hacen esa misión de fundar pueblo. Ellos desembarcan hacia la zona de Uruguay, comienzan ahí las primeras guerras con los indios y ellos, su objetivo es fundar, pero esas fundaciones tienen un problema porque los indios son muy reacios. Cuando se decían que apenas ellos desembarcan en un lugar y ya la atacan con flechazos, cosas así. Un cronista de la época, fue la Araucaria Mendoza, fue la más florida y más desgraciada que vino a América por los ataques que recibió. Alguno puede pensar sobre este tema de nuevo, ¿por qué los indios no tenían el derecho de defenderse? En primer lugar, hay que entender que en general, la inmensa mayoría de los indios no tenían una concepción de la propiedad privada, apenas tenían dominios militares en general, militares entre comillas, ¿no? Dominios militares. Entonces, y cualquiera que no hubiese tenido con algún trato, convenio o tratado de paz con alguna de estas tribus, porque cada una de estas tribus no había tratado de paz entre ninguna de ellas. En general todas estaban en guerra contra todas, o sea que no es que solamente así trataban a los españoles llegados y que había una especie de mancomunión entre todas las tribus indígenas en América. No. Había guerra entre todas ellas. Entonces, eso pueden leer, un libro que les recomiendo mucho es Hechos de los Apóstoles de América, del padre José María Iraburu, con otro que no recuerdo, José Rivera parece. No. Solo. José Rivera. Entonces, José Rivera escribió de espiritualidad. Entonces, todas estas tribus están todas peleadas entre ellas. Esto era como una tribu más. Evidentemente, aquello sorprendía un poco por los barcos, las carabelas y otros que nunca recuerdo el nombre de los otros tipos de barcos. Había otro tipo de barco cuyo nombre no suelo recordar. Y estos los sorprendía quizás un poco más. Pero no es que los españoles llegaban atacando y por eso los pacíficos indígenas se defendían simplemente. No había defensa, era ataque inmediato. Era ataque inmediato. Entonces, por eso aquello se tornaba muy difícil. Y eso, justamente, esa hostilidad acostumbrada de los indígenas
propio de pueblos atrasados en su cultura. Una cosa muy distinta es lo que encuentran justamente en la Bahía de Asunción con los guaraníes carios en Asunción. Ya llegaremos allí. Pero lo que hay que entender es esto. El estado de guerra era constante. Y la belicosidad de las tribus americanas también era una constante, ¿sí? Aparte de otras costumbres que tenían, de las cuales hablaremos enseguida. Entonces, ¿cuáles son los primeros pueblos que fundan? Simplemente para citar esos pueblos. Sí, Corpus Christi, que fundan los primeros pueblos. Corpus Christi estaba en Uruguay actualmente. Sí, actualmente es Uruguay. Es una fundación que tampoco prosperó. ¿No prosperó? No prosperó. Después fue en Buenos Aires, la primera fundación de Buenos Aires, que es en Después, ¿qué año? 536. 36. Un poquito antes de Asunción. Después, Nueva Esperanza. Sí, y van subiendo, van entrando. Espíritu Sancti, un poco más, sí, van entrando. Van entrando. Y sobre el río Paraná, no sobre el río Uruguay, sino sobre el Paraná. Ya está en el río Paraná. Bueno, y después se envía a Juan de Ayolas para que haga una expedición porque unos años antes, 9 años antes, había pasado por aquí Alejo García y después Juan Sebastián Gaboto. Y ellos habían tenido la noticia de la Sierra del Plata, una sierra que emanaba no leche y miel, sino plata. Entonces, fueron tratando de llegar hasta esos lugares. Entonces, Alejo García por tierra, bien loco, más loco que él solo Álvaro Núñez, que también entró por tierra. Pero pasó ahí algo, ¿verdad? Alejo García fue el sobreviviente de la flota de Sebastián Gaboto. Porque Sebastián Gaboto venía y ellos fueron atacados por las tribus y todos murieron, incluyendo Sebastián Gaboto. Entonces, Alejo García sobrevivió y se hizo amigo de los indios. Vivió entre ellos. Creo que no, hermano. Alejo García, sí. Creo que no. Sebastián, Juan, bueno, hay un Gaboto que llegó después. 9 años antes pasó García. Después, unos años después, 4 años antes, pasó, ahí está, acá en el Alma de Raza, en la defensa de la Fundación de Asunción está esa cuestión. Entonces, 4 años antes pasó Gaboto, ¿sí? Y después pasa Ayolas, enviado por Pedro de Mendoza, para que vaya a buscar un camino hacia Occidente, siempre decimos, vamos a encontrar un camino hacia Occidente para llegar a la Sierra de Plata, Potosí sería, ¿verdad? Nunca nadie llega, ¿eh? O sea, les voy a decir una cosa, el tren Río de la Plata es un volado, nunca fue Río de la Plata. Todos pensaban que podían llegar a la Plata, cuando finalmente los españoles, años después, mucho tiempo después, lograron llegar a la Sierra del Plata, ya los españoles habían llegado por el Perú, hacía mucho tiempo, ¿eh? Y entonces, al final quedó, el Río de la Plata no tenía ninguna plata, y no llegaron a la Plata a este lugar del Rey Blanco, de este Reino de la Plata, Paititi, el Dorado, el mito del Dorado, del lugar aquel donde había tanto oro y tanta plata. Nunca llegaron ellos por el Río de la Plata. También uno podría pensar, estos tipos eran expediciones privadas, venían detrás del dinero, ¿sí? Venían detrás del dinero. Y esa acusación, quiero decir, lo hace con gran caradurez el hombre posmoderno, economicista de nuestro tiempo, que solamente piensa en dinero. Como si fuese que nosotros no pensamos solamente en dinero, los hombres de nuestro tiempo, ¿no? Porque los hombres de nuestro tiempo solamente piensan en dinero. Entonces, fíjense ustedes, todos los que intentamos que se reabran las iglesias nos decían, no, los curas quieren su diezmo y su colecta, nomás por eso quieren la iglesia. ¿Ok? No, eso no. En primer lugar, se necesitaba dinero para poder mantener ciertas cosas y se necesitaba dinero para poder hacer desarrollar los pueblos y las culturas. Era diferente fundar pueblos que fundar factorías. Exactamente. Que era lo que hacían los holandeses. Que era lo que hacían los holandeses. Exacto. Porque una cosa es fundar una fábrica, o una industria, una factoría, como le llamaban. Entonces, para hacer que simplemente la cosa funcione sin preocuparse de la parte espiritual. Sin preocuparse, cultivo del espíritu, o sea, de la cultura, que eso hubo muy en particular en la fundación
particular en la Fundación de Asunción hubo eso. Esto es muy diferente también al imperialismo que se da en el siglo XVIII, cuando Inglaterra de la India, Francia también, el norte de África, que es otra cuestión que se estudia mucho en historia, y se quiere comparar este tipo de emprendimiento con el de España, y es totalmente, son otras cosas, porque lo que hicieron en el siglo XVIII, esos factorías no influir en nada, porque cuando se dejaron esos pueblos, se llevaron todo, digamos, sus riquezas, pero no le dejaron nada. Como decía, uno de los reclamos de Mahatma Gandhi era justamente Mahatma eso, Gandhi. que nos quitaron todo, pero no nos dieron nada, decía. No nos dieron una nueva cultura. Sí, 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 sí. Así que entonces, Juan de Salazar, no, Domingo Martínez de Irala había ido con Juan de Yolas hasta un puerto más arriba, cerca de Bahía Negra actualmente, no, enfrente a Fuerte Olimpo probablemente, llamado La Candelaria. Y en ese puerto, fundado en el Día de la Candelaria, el 2 de febrero de 1537, ahí quedó Domingo Martínez de Irala esperando a Juan de Yolas, que había ido más hacia el norte y no volvió más al pobre. Nunca más volvió. Así fue traicionado por los indios. Y sí, ellos generalmente entraban con indios, no había todavía mestizos, solamente con indios que se les acoplaban, porque gracias a el paso que había hecho García y Gaboto entre los indios, ya también también los indios querían llegar a la Sierra del Plata y conquistar aquello que era probablemente el Imperio Inca y conquistar el oro que había allá. O sea, no solamente eran ambiciosos, hay que sacarse la idea de la cabeza de la inocencia, así casi como angelitos, estos rechonchos y gorditos con alas, ¿verdad? Los indios, y que son todos bonitos y que todos fueron ellos, eran todos buenos y todos bonitos, casi ángeles, hasta que llegaron los españoles. No, también ellos querían llegar allá. Y entonces hubo una conjunción de intereses en ese punto, ¿sí? Hay una conjunción de intereses. Bueno, entonces Irala estaba esperando. ¿Qué hizo? Subió Juan de Salazar, pasó por la Bahía de Asunción y vio algo muy interesante. Vio algo interesantísimo que no había visto en otro lugar. Primero, era la primera vez que los indios no les lanzaban flechas. Y en segundo lugar, se quedaban mirándole con su cacique, con su cacique allí mirándoles desde la costa. Y además plantaban mandioca, maíz, algodón, maní. O sea, aquí tenemos nosotros agricultura. Piensen en esto, tomen nota de esto. Siempre que pensamos siempre que un pueblo, una civilización, un pueblo tiene agricultura, lengua, religión, estos son los elementos que se consideran para poder ver el grado de desarrollo. Agricultura, para hacer agricultura tenés que tener instrumentos, una lengua suficientemente desarrollada, conceptos abstractos en la lengua y también la religión, porque la lengua lo que va a hacer es darle nombre a los elementos de su religión. Y esto era una cosa muy importante en los guaraníes. No vayan a pensar que los guaraníes eran bonitos y bonitos. No eran angelitos rechonchos con alas. Eran tipos muy belicosos. Pero, como ya había pasado por allí, García, Gaboto, y todos los recordaban, pasó Ayolas, pasó Irala, no quedaron ninguno. Cuando llegó Juan de Salazar, hambrientos los pobres, entonces los recibieron los indios. También que les prometieron, pues Juan de Salazar les prometió fundar, eso está hiper documentado, les prometió fundar un fuerte, un pueblo allí. Y los indios quedaron súper contentos con eso. Les dieron comida y todo, les dijeron, siga por aquí. Entonces les aprovisionaron con indios también que los acompañaran. Subieron con Salazar, fueron hasta arriba, se encontraron allá en Candelaria con Irala, conversaron un poco ellos allí y después de pensar, bueno, ¿sabes qué? Esto no va más, Ayola no va a venir más. Entonces volvieron los dos de allá y le dejaron a Ayolas
despoblaron enseguida Candelaria y dejaron un palo con una esquela clavada en el palo, dice, dándole a Yola las instrucciones. ¿Sabes qué? Nos fuimos todos a Nuestra Señora de la Asunción, que vamos a fundar en la Bahía de Asunción, en tal lugar, la latitud 25, porque ellos estaban en Candelaria, que era más o menos la latitud 24, y entonces nos encontramos allí. Chao, porque ya no volvió más. Y se vinieron todos para Asunción, ¿sí? O sea, para el lugar donde iban a fundar Asunción. Y allí fundaron una casa fuerte, dicen los documentos. Sí. Pero no vayan a pensar que es una casita chiquita. Es una casa, era un fuerte grande, porque había lugar para una iglesia pequeña, había lugar para armamento, había para las casas de los habitantes, que eran como 60, y había, y eso es todo lo que había en ese, y claro, la empalizada que estaba alrededor del fuerte. Y aquí empieza, y eso se da el 15 de agosto de 1537. Domingo Martínez Girales ya viene enseguida con ellos detrás de Salazar. Le dio su parecer favorable simplemente a Salazar y Espinosa para poder fundar el fuerte. Y él entonces, al llegar allí, es con la con la ida de Mendoza, porque Pedro de Mendoza unos meses antes ya había decidido ir. Cuando ya estaban volviendo de Candelaria, Mendoza ya había decidido volver porque estaba muy enfermo. Entonces, y le dejó a un tal Ruiz Galán como su sucesor. Pero, y mientras tanto, viene Irala a Asunción, Pedro Mendoza va, muere en el camino, nunca llega a su patria. Así que estos son los restos de la expedición de Pedro de Mendoza. Quedaron como 400 de los 2.500. En total. Sí, quedaron como 400. O sea, fueron muriendo en las guerras, peste, hambre. Esa gente que estaba ahí en Buenos Aires también después terminó dejando Buenos Aires y fue yendo todos a Asunción. Todos se ampararon en Asunción. Por pedido de Irala. Porque Irala queda como gobernador de Asunción y de toda la provincia del Río de la Plata. Y Asunción se convierte así en la capital de esa provincia del Río de la Plata, ¿sí? Entonces, lo que hace Irala es procurar centralizar completamente las cosas allí. Ahora viene la cuestión interesante. Después hay una pelea allí con Ruiz Galán, porque Ruiz Galán era el heredero oficial y Irala el gobernador no oficial. Pero al final se impone Irala, que era un tipo inteligentísimo y un tipo de gran capacidad diplomática y de gobierno. Realmente el hombre que se necesitaba para la fundación de Asunción. Bueno, entonces, ¿cómo logra hacer las paces Irala con... Él lo que hace es aplicar lo que ya había hecho Juan de Ayolas. Se casa él con la hija del cacique, no con una, al cabo del tiempo con varias. Él se casa con las hijas, bueno, yo no estoy diciendo con esto que está bien amancebarse y tener varias esposas y compañía, no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que en la guerra como en la guerra, y el tipo no era ningún clérigo, no estaba obligado al celibato ni nada por el estilo, tampoco estaba casado, era un viejo ya, y muere en 1955, ¿no? 1500, perdón, 555, si no tendría como 500 años y pico. 1555, y desde el 37 al 55 él era el dueño de Asunción. ¿Cómo él con los guaraníes? Porque los guaraníes, aparte de un elemento fundamental fue que entre indios y españoles, enténdanme en esto, no hubo una relación de servidumbre, sino de parentesco. De parentesco, ¿sí? Entonces, tanto que el indio entendía que él iba a ayudar al español no porque era su señor, sino porque era su tobaya, o sea, su pariente. Su cuñado, su pariente. El cuñado decimos, pero sobre todo eso tiene el sentido de pariente. Es su pariente. Entonces, Domingo Martínez logra hacer las paces con ellos y tener su apoyo, su protección
porque él se hace pariente de ellos. Este trato de igual a igual es lo que inicia lo que se llama el proceso de mestizaje, ¿sí? Tanto es el tema, se funciona así, que enseguida todos los capitanes y todos los soldados que llegan, todos toman mujeres indígenas, ¿sí? Evidentemente, cuando llega Álvaro Núñez Cabeza de Vaca en 1542, 1 o 2, cuando llega más o menos por allí, claro, ellos vienen una pequeña flota con pocos caballos, poca gente. Aquello era ingobernable para Álvaro Núñez, que era el segundo adelantado del Río de la Plata, porque ese lugar estaba lleno de hijos de Irala y de todos sus soldados, a los cuales educaba. Cuando llegó Álvaro Núñez, pasó una cosa muy interesante, para que vean ustedes el grado de educación que tenían. Apenas 5 años después, 42, sí, 5 años después, dice Álvaro Núñez en su relato. Entonces dice Álvaro Núñez lo siguiente: cuando me recibieron con tal alegría, los indios, con tal alegría, y todos, que como si fuese yo un pariente más. Todos los caciques me hablaban en castellano. 5 años. Todos los caciques me hablaban en castellano. Y muchos de los indios, o sea, el proceso de educación y formación de aquella gente empezó instantáneamente. Empezó al instante de haber llegado. No era una soldadesca burda la que había llegado, sino que hay que recordar que Domingo Martínez era caballero cristiano, comendador de la Orden de Santiago. Ese es Juan de Salazar. Juan de Salazar. Y él era hijo de algo. Ese es hijo de algo, era. Juan de Salazar es caballero cristiano y Domingo Martínez es hidalgo. Descendiente de cruzados o de ¿cómo se llama? Militares de la Reconquista católica. Por eso es que la armada de Pedro Mendoza se dice que era la más florida, porque había muchos nobles con títulos. Muchos nobles. Sí, porque justamente el primer libro, El Río de la Plata, es escrito por el nieto de Domingo Martínez. Sí, Ruy Guzmán de Irala. Pero yo no me refería a eso. No, Ruy Díaz Guzmán Irala. Juan de Salazar y Espinosa era poeta. Llegó a escribir varios poemas y dejó. Él, luego de fundar Asunción, él manda a traer a su esposa. Su esposa viene. Él no toma mujeres. Sí, porque él era casado. Entonces viene su esposa, y una de las reliquias y de los primeros libros que se dejaron en Asunción fueron sus libros. Él era tenía mucha adicción a las lecturas. No, eso es para tener una idea nomás del grado de educación de los conquistadores. Pero el testimonio de Álvaro Núñez ya muestra lo que iban haciendo con ellos, ¿no? ¿Cómo eran los guaraníes? Bueno, los guaraníes hemos dicho nosotros, ellos cultivaban la tierra, tenían agricultura, lo cual dice mucho. Eso significa que no dependían solamente de la casa y que tenían comunidades estables, o sea, no pasaban ahí vagando por el bosque o por la selva, sino que tenía que tener comunidades estables. No era la gran cosa, porque en cuanto al desarrollo de las herramientas estaban todavía la mayoría de los pueblos están en el Paleolítico, pero parece que los guaraníes sí tenían, en algunos había alguna indicación de Neolítico. ¿Cuál es la diferencia entre el Paleolítico y el Neolítico? El Paleolítico es la piedra no labrada, o sea, las herramientas de caza y de agricultura, si las hubiere, no son piedras talladas, pulidas. En cambio, el Neolítico, esa etapa de evolución humana, es cuando las piedras sí ya son pulidas, ya son más parecidas al metal. Después recién empieza el metal. Entonces, los guaraníes estaba comenzando el desarrollo neolítico cultural. Pero fíjense ustedes que la diferencia enorme que hay entre la cultura en general europea, de India, de Extremo Oriente, y la cultura que había en América. Que vos estés en el Paleolítico significa que todavía te falta muchísimo, todavía ni siquiera aprendiste a forjar, a fundir hierro. Los incas ya tenían fundición de hierro,
por el tema de los metales. Pero la mayoría de los pueblos que estaban en el Río de la Plata y Selva Amazónica y compañía no tenían fundición de hierro. Si yo no tengo fundición de hierro, no tengo herramientas para hacer un montonazo de cosas. O sea, si no tengo, saquen todo lo que hay de metal en sus casas y vean cómo que todo lo que sea hecho con metal y todo lo que sea metálico. Y verán que no les queda, prácticamente quedan todos desnudos. O sea, el metal es realmente, el uso del metal es un signo de gran progreso civilizacional. Tanto que con los guaraníes se comerciaba no con espejitos, sino con cuchillos y cuñas. Entonces, ellos no aceptaban menos que eso. Otro signo del tipo civilizacional guaraní era el idioma. El idioma es muy parecido, hoy sabemos eso, es muy parecido, todo el sistema gramatical, inclusive el modo como se construyen las palabras, es muy parecido con el hebreo. Tiene esa estructura gramatical. Tanto que, por ejemplo, García Mélid, citando a otros escritores, a otros autores, dicen que las lenguas como no le deben a ninguna de las grandes lenguas como el latín y el griego. Dice él, me parece que exagera un poco, un poquito, ¿verdad? Pero es interesante. Pero es interesante la admiración, ¿verdad? La admiración que tiene. Y es la tercera lengua que se utiliza para nombrar los... No, la segunda es. Después del latín. Después del latín. Después del latín, la segunda lengua que más nombres tiene en nomenclatura científica es el guaraní. Sí. Entonces, el guaraní, yo pensaba una cosa, pensaba antes que el guaraní no tenía abstracciones. Sí. Y después me di cuenta que no, que en realidad el guaraní sí tiene abstracciones. Entonces, sí tiene abstracciones. ¿Qué son las abstracciones? Por ejemplo, libertad. Libertad, amor, alma. Alma no es una abstracción, es un sustantivo. Pero libertad sí es una abstracción. ¿Sí? Entonces, amor es una abstracción. Odio, mal, inmortalidad. Todas esas palabras que son abstracciones se pueden encontrar a través de combinaciones en el guaraní. El guaraní es capaz de hacer eso. Entonces, lingüistas y muchos fanáticos paraguayos defienden el guaraní. Lo defienden más visceralmente que intelectualmente. No entienden realmente dónde está la cuestión. La defensa del guaraní no puede basarse solamente en una cuestión de que sea nuestro. Tiene que ser un valor en sí mismo, o si no el guaraní no tiene más valor que, no sé, la bombilla que te regaló abuela. Eso es una cosa que tiene valor sentimental. No puede valer por eso, tiene que valer porque realmente tiene la capacidad de expresar o no las verdades que nuestra civilización universal logró alcanzar a lo largo de los siglos. Y el guaraní sí puede hacer eso. Por eso tenés a hombres de la talla de Ruiz de Montoya, Fray Luis de Bolaños, que hicieron traducciones del catecismo, ya en la época donde el guaraní, la gramática guaraní no estaba tan desarrollada como hoy está, al guaraní. El catecismo al guaraní. Eso fue una cosa enorme. Sí. Entonces, otra cosa es que los guaraníes eran muy dóciles. En general, los indios americanos eran muy dóciles, pero los guaraníes de forma muy particular, por su religiosidad. Ellos, a pesar de las críticas que se suele hacer, ellos tenían la idea de un Dios espíritu puro, Tupán. Entonces, y las otras, entre comillas, divinidades o divinidades menores, Curupí, Pombero, etcétera, todo esto que nosotros llamamos los mitos, pero es un nombre muy inexacto, el de mitos, sino que son como demiurgos o divinidades menores. Como los demons, como los daimones, daimones griegos, ¿no? Entonces, de tal modo que ellos solamente lo que hacían era personificar fuerzas de la naturaleza y algunas otras cosas misteriosas, pero era uno de los pocos pueblos de América que tenía la idea de un Dios espiritual. Por eso no tenían ídolos. No tenían ídolos. No le ofrecían sacrificios. Tenían alguna idea de espiritualidad del alma. Entonces el alma tenía alguna inmortalidad, lo cual también era ya gran cosa. Alguna inmortalidad tenía. ¿Y qué más podemos decir de la religión guaraní?
Sin embargo, los testimonios, García Melli dice que no, pero el testimonio del primer cura llegado a de Salazar, en la Fundación de Asunción, dice, estaba aquí nomás, son hombres de mucho trabajo y muy deseosos de guerra. Explico enseguida el tema de la belicosidad guaraní. Tenían por mujeres a sus deudas desde hermanas abajo, o sea, un poco incestuosos eran los guaraníes. No adoraban ninguna cosa, dice él. Él no había entendido el tema. En el caso de él, no había entendido, no adoraban lo que decían es que no adoraban ídolos, o sea, no tenían ídolos, porque tenían justamente la idea de dioses espirituales. Por eso el cristianismo había entrado tan fácilmente, porque claro, nuestras imágenes no son dioses, sino representaciones de ciertas cosas, de la encarnación de Dios. Y nuestro Dios es un espíritu puro. O sea, aquello, claro, cuajaba fácilmente. Hay una acusación contra Fray Bolaños, hecho por un tal Fernández, Pero Fernández o algo así, donde le acusa de ser medio hereje. No, ese obispo que fue tan malo Torres, que se peleó con todo el mundo. Sí, sí. Bueno, Torres le había acusado a Fray Bolaños que, u otro obispo anterior, que era hereje porque Tupán no era un dios y vos terminaste usando el nombre de un ídolo pagano para poder darle al dios cristiano. Se tuvo que hacer toda una defensa del tema. Lo que hicieron los misioneros en América fue adaptar la cosa para que sea mucho más fácil llegar y rápido. Sí. El resultado está visto hoy. Júpiter, es como lo que... Claro, pero es lo que se hizo en el cristianismo también en la cultura occidental. Dios viene de Zeus. Zeus, es Zeus. Júpiter. Uno de los dioses, o sea, no, pero no nos tiene que sorprender eso. No hay problema con ese tema, ¿entiendes? El tema es el concepto que tenemos. No es que nosotros adoramos al Zeus griego. No, ninguno de los cristianos no adoramos al Zeus griego. Nosotros adoramos al Dios eterno, que es creador de todas las cosas, Padre de Jesucristo, del cual con Jesucristo procede el Espíritu Santo. A ese nosotros adoramos. El nombre que utilicemos, no. Desde que corresponde en cierta medida a la cultura, bueno. Y nosotros a Dios le llamamos Tupañán de Yara justamente por obra de Fray Luis de Bolaño, que fue el que hizo esta adaptación. No adoran ninguna cosa, no tienen ídolos. No tienen ídolos de madera o de barro, lo que sea. Comían carne humana de los enemigos suyos que tomaban y mataban en la guerra y eran supersticiosos y agoreros. Todos ellos creían en sus sueños. Bien. O sea, todos ellos tenían la idea de seres espirituales. Ahora recuerdo, García Melli parece que dice que había algunos que este sacerdote, Andrada, que llegó en la expedición de Salazar, en la fundación, él fue testigo directo de la fundación de Asunción, él había entendido que no había hecho distinción entre los guaraníes y las otras tribus. Entonces, había tribus que sí eran antropófagas. Los guaraníes no. Esos carios que estaban allí, justamente por lo que ellos entendían. Los guaycurúes sí eran... Los guaycurúes sí eran salvajes. Por eso el Chaco siempre quedó así. El Chaco fue siempre un lugar inhóspito. Los ateoreos, los ellos, fue difícil la evangelización del Chaco. Hablamos fuerte para que... Sí, la evangelización del Chaco siempre fue más difícil. Pero al Chaco, Álvar Núñez, que es el segundo adelantado, logró él dejar de tener incursiones y ataques de los guaycurúes del Chaco cuando ellos hicieron un ataque, hubo una expedición guaraní al mando de Álvar Núñez Cabeza de Vaca en 1545, perdón, más o menos, y en 1545 ellos con 10.000 guaraníes y los españoles fueron al Chaco, combatieron con los guaycurúes, los vencieron, vinieron con 400 prisioneros, luego los liberaron a todos porque hicieron un tratado de paz con los caciques guaycurúes y luego se hicieron amigos. O sea, los guaycurúes les dijeron, bueno, ustedes son más poderosos que nosotros, nos hacemos amigos. Y comenzaron a comerciar. Los guaycurúes no podían entrar a Asunción, pero venían en canoas desde lo que es hoy, ¿cómo se llama? Nanagua y compañía,
y se encontraba en el medio. Y cuenta en una de esas, Álvaro Núñez en sus descripciones dice que se encontraba en el medio del río y entonces se intercambiaban comida y cosas así. Trueque. Y trueque, hacían trueque. Y en esa dice que a veces eran tantas canoas que a veces chocaban y se tumbaban. Y se mataban el risa de los guaraníes. Hasta 2 días. Hasta 2 días estaban riéndose y se eran felices con tan poca cosa. Entonces, hasta 2 días pasaban riéndose y contando cómo se había caído el tío. Más de uno dice que los guaraníes tenían como una cierta ingenuidad, que eran como infantiles. Sí. Que se reían fácilmente, que se impresionaban fácilmente. Pero eso no significa que eran tontos. El mismo Álvaro Núñez, cuando cuenta sobre esta expedición al Chaco, donde combatieron a los guaycurúes y lograron la alianza con ellos, él cuenta lo siguiente, que la armada, o sea, los escuadrones guaraníes eran tan ordenados, que a los españoles les sorprendían. Eran 10.000 guaraníes en 200 canoas, 8 horas en cruzar el río Paraguay hacia el lado del Chaco, 8 horas. Y que los españoles, en cambio, no eran tan ordenados como los guaraníes. Tanto que cuando querían subir a los barcos españoles, se empujaban entre ellos y de tal modo quedaron en un lado del barco que el barco se tumbó y se volcó. Y si no hubiera sido por la ayuda de los guaraníes, se hubieran ahogado todos. Murieron 2, ¿verdad? Pero el resto quedó. O sea, a ese nivel era la cosa. Aquellos se sorprendían tanto de la disciplina que tenían estos son todos testimonios de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, de la disciplina que tenían los guaraníes, que realmente entendían ellos que era con el mejor pueblo posible, habían hecho ellos alianza. Pasemos un poquito al tema del mestizaje, y de la cultura, de la formación de la cultura. Domingo Martínez Irala entendió muy bien este tema y aunque ellos guardaban siempre el deseo y la ambición de llegar a la Sierra del Plata, no quisieron ellos ellos quisieron fundar realmente un pueblo. Y no fundar un pueblo, sino con base en la amistad y en los valores que ellos mismos habían asumido. Pero no como algo de afuera para adentro, como una especie de decisión exterior, sino, como dice García Mellit, hay la diferencia entre lo natural y la civilización. La naturaleza de civilización está en que la naturaleza, contemplar este paisaje, la naturaleza en cambio no es transformada y elevada. En cambio, la civilización consiste en que yo asuma la naturaleza y la incorpore ella a mí, sin que ella se destruya o quede aislada, ella hace parte de mí. A ese momento, los guaraníes habían hecho parte del paisaje y ellos hacían parte del paisaje natural. Por eso no lo podían transformar, aunque había cierta evolución, podían transformar. Pero el mestizaje, y con la fuerza propia del español, pero unida a estas características que acabamos de describir del guaraní, entonces lo que hacen ellos es, el hombre ahora toma el paisaje, todo eso que tiene alrededor, todas estas bondades de la tierra, del bosque, del clima, de la alimentación, también de su propia constitución física, porque dicen que no eran bajos, sino que eran hombres de buena planta, todos en promedio 1,70 m de altura. O sea, eran tipos, no eran, eran tipos crecidos, grandes, fuertes. Entonces, pero el español lo que hizo fue asumir, el español unido al guaraní, asumir el paisaje, asumir la naturaleza y asumirlo como hombres. Entonces, el hombre ahora ya no se adapta al paisaje natural, sino que él eleva a la altura del espíritu. Él eleva a la altura del espíritu el paisaje natural. Eso es lo que crea finalmente civilización. Eso dice según esta expresión de García Mellit. Bien, y a partir de ahí, así que aquella unión
García Melli también dice una cosa muy interesante que quisiera también resaltar. Paraguay es una tierra de contradicciones, dice. Pero cuidado con esta expresión, parece peyorativa, no es peyorativa. Parece una tierra de contradicciones, porque aquí se unen el español civilizado con el aborigen natural. Es una tierra donde un solo río divide dos tierras, dos geografías completamente distintas, el Chaco y la región oriental. Y pone otros ejemplos más. Entonces, ¿cómo puede ser que la dulzura, el mestizo, el indio guaraní, combina en él la dulzura y la amabilidad, sus cualidades agrícolas y sedentarias con su belicosidad, con su ser guerrero? Sin embargo, eso no es un problema, dice. Paraguay ciertamente es una tierra de contradicciones, pero como es la misma vida humana, el hecho de que hayan hecho ellos esta combinación de culturas y hayan hecho este gran trabajo de combinar culturas, como hizo de hecho la iglesia en Asunción, vemos nosotros por los documentos del sínodo de Asunción que fue celebrado en 1603, con uno de los primeros obispos, el segundo obispo que estuvo en Asunción, porque fíjense que Asunción fue creada obispado en 1548, o sea, 11 años después de la fundación, cuando todavía era un rancherío aquello. Creado obispado. Sí. Y para el obispado lo que se hizo fue construir un pequeño apartamentito de tabla y de tapia para que viva allí el obispo. Difícil es como el obispo quisiera venir por allí, pero lograron después de un tiempo. Llegó a venir inclusive el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, imagínense ustedes. Fue el segundo obispo. El tercero nombrado. Sí. El primero nunca llegó, porque se dio cuenta que la cosa era difícil. y claro, la iglesia era tan pobre que ni siquiera tenía reserva del Santísimo, porque a veces venían tormentas, como las que tenemos en Paraguay, y hacían volar todo lo que había, entonces no tenía sagrario. Pero fue siempre una tierra, digamos, no tenía riquezas fáciles. Su riqueza tenía que ser forjada a base de trabajo, ¿sí? Pero justamente el trabajo lo que hace es combinar los opuestos, combinar y hacer fusionar los opuestos. La fusión de opuestos no se trata de una fusión donde los opuestos simplemente se confunden y pasan a ser una sola cosa, sino que los opuestos trabajan equilibrándose mutuamente uno con el otro, ¿sí? De tal modo que el amor solo se nota a partir del odio y el odio solamente es notado a partir del amor, y el que quiere cosas buenas al mismo tiempo repele las malas, ¿sí? Y hacemos unas elecciones y en detrimento de otras elegimos esto, pero al hacer esta elección nosotros lo que hacemos es dejar otras cosas. Quedarse del lado del bien significa dejar el mal. Digamos que en toda la existencia humana lo que nosotros tenemos es una combinación de contrarios, donde los contrarios se equilibran por una fuerza que es superior a ellas. Aquí la fuerza superior que ha equilibrado estos contrarios ha sido la providencia de Dios, que quiso que en esta tierra se cimentara sobre la paz de esos contrarios. Una paz que se hizo posible gracias a gente de la talla de estos grandes hombres que hicieron nuestra patria y que entendieron eso, que no impusieron una cosa desde afuera, sino que hicieron como Dios hace con nosotros. Trataron de forjar la cultura paraguaya, pero desde adentro. Lo que hizo Domingo Martínez Girala, lo que hizo Fray Luis de Bolaños, el obispo Fray Martín de San Ignacio de Loyola, Martín Ignacio de Loyola. Martín Ignacio de Loyola era el apellido. Y lo que hicieron
Otros hombres, como también el doctor Francia, como hizo también Carlos Antonio López y también Francisco Solano López, San Roque González de Santa Cruz, lo que hicieron ellos fue meterse adentro, ¿sí? Y los misioneros de las reducciones de indios, porque las reducciones de indios no eran otra cosa que la misma constitución de la vida de los indios en sus caseríos originales, eso, pero ordenado y elevado por la gracia de Cristo. Es la gracia de Cristo la que justamente toma todas estas cosas y las combina. Por eso puede haber diversísimas culturas cristianas, pero todas ellas son cristianas porque tienen al mismo fin. Tienen al fin que no es otra cosa que la gloria de Dios. Y conocer, amar y servir a Dios, que ha sido siempre el objetivo de todos los que han venido aquí. Y decimos con toda certeza que el objetivo principal porque la fe todavía movía a todos estos hombres en su proceder, en su actuar, en sus decisiones. Si no fuese la fe la que los moviera principalmente, ¿cómo se explica que siempre pusiesen nombres de santos a todas sus fundaciones? Siempre las ponían bajo el amparo de la protección de Dios, siempre ponían bajo el resguardo y la protección de la Santísima Virgen, siempre ponían todas sus obras, las encomendaban a la providencia divina y siempre debían a la providencia de Dios tantos bienes como males. Muchos de los adelantados, capitanes, gobernadores, ponían, al escribir sus cartas, escribían diciendo, la providencia de Dios permitió esto o no lo permitió tal o cual cosa. Y así entonces, la fe es lo que interiormente, aunque a veces de forma invisible, movía a todos estos hombres. Muchos de ellos no eran santos. Domingo Martínez tenía muchas mujeres. No lo vamos a canonizar, pero no hubiese sido posible esta raza nueva, la raza paraguaya, amalgama del español y del guaraní, y nosotros no podríamos llamarnos realmente una raza guaraní si no hubiese sido por el genio gobernador, por el genio de liderazgo de hombres como ellos, que entendieron bien lo que tenían que hacer. Porque ellos también tuvieron un proceso similar. España fue cristiana casi del mismo modo, ¿sí? Por esta fusión de razas. No este racismo que hace que las razas sean como compartimientos estancos que no tienen conexión unas con otras, no como en otros lugares y en otros procesos de colonización que evitaron siempre el mestizaje. En Paraguay se dio mestizaje y eso es lo que dio lugar a nuestra raza, que realmente se puede llamar raza paraguaya. Y después esto se fue ordenando porque en 1560 se prohíbe ya el amancebamiento, el concubinato. Está prohibido, entonces ahí ya se tienen que casar y todo. Entonces, sí, al inicio sí hubo ese cierto desorden, aparente desorden moral, pero después se fue ordenando con la venida de los obispos y todo. Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Más sobre el tema, finalmente sobre la cuestión económica. Asunción muy en especial siempre fue quizás la más pobre, la ciudad más pobre de entre todas las fundadas durante todo el proceso de colonización. Estaba lejos, no tenía ingresos remanentes, digamos así como lo tenía Buenos Aires, que quedaba con parte de los impuestos de todos los cargamentos que llegaban hasta allí, lo cual le permitía mayor crecimiento militar y compañía. Siempre hubo esta puja Asunción-Buenos Aires. Y, sin embargo, quizás este aislamiento de Paraguay permitió que en Paraguay se pueda desarrollar mejor una cultura auténticamente autóctona, o sea, propia, y auténticamente cristiana, universal. De la cultura paraguaya se puede decir realmente que es autóctona y universal al mismo tiempo, que son justamente cosas contrarias, pero unidas, digamos, es como la región oriental y la occidental. Así que, y ambas cosas, tanto la universalidad como la individualidad, se dan unidas en la cultura paraguaya. Cuando ustedes que están participando en esta conferencia, lean más la Odisea, las obras de los romanos,
de los griegos en general también, las tragedias griegas, el teatro griego en general, las obras de Hesíodo, la mítica antigua, también las obras romanas, van a ver ustedes, y al comparar con los autores, los grandes autores de nuestra cultura nacional, van a ver ustedes cómo estos autores siempre entendieron eso. Cada vez que yo leo a Manuel Domínguez, no, ¿cómo se llama? Oleari. No, el otro. Oleari también, Oleari. El poeta este que solíamos leer en el programa Humanidades. Manuel Ortiz Guerrero. Manuel Ortiz Guerrero, yo me confundo con Manuel Domínguez después de leer su libro acá. Sí, Manuel Ortiz Guerrero. Digo, y bueno, bueno, esa generación del 900, esa gente, uno dice, realmente el Paraguay puede hacer eso. Juntar lo universal con lo individual. ¿Sí? Pero es necesario que volvamos a lo universal. Es necesario que volvamos a lo universal para que lo individual se resalte más todavía. Y de hecho, para que nosotros no quedemos en el mero aislamiento de las identidades sentimentales, defender ciertas cosas solamente porque sean sentimentales, hay que entender que la cultura es cultura solamente en la medida en que lleva al hombre a cumplir con su último fin. Hayan intuido los indígenas al aceptar aquella fundación y al cooperar siempre con los españoles, porque entendieron que podían cumplir con su fin, con ese fin que su religión de algún modo les hacía entrever, eso ellos podían cumplir. Por eso las conversiones rápidas, por eso no se hicieron así buenísimos cristianos sin ningún pecado, no vamos a ser exagerados. En el sínodo de 1603 todavía se está combatiendo cierta superstición y superchería indígena, pero muchos de ellos están bautizados. Muchos de ellos están bautizados. Y repito, el hecho de que en 500 años nosotros tengamos un pueblo que es profundamente cristiano, muestra justamente cómo aquello se hizo realmente bien. Racismo nosotros nunca tuvimos en Paraguay. A pesar de que algunos autores dicen que sí, pero en realidad no es cierto eso. Hubo abusos y el pecado. Racismo nunca tuvimos nosotros. Nunca tuvimos un apartheid nosotros. Como lo tuvieron en África del Sur, o como lo tuvieron, por ejemplo, en Estados Unidos. Tampoco en Brasil. En Brasil se superó eso muy rápido con la princesa Isabel, pero en Paraguay nosotros no tuvimos una cosa de ese tipo. Salvo en casos muy puntuales, puntualísimos, porque desde el principio ya tuvimos nosotros el mestizaje. Desde el principio el indio ya fue, ¿cómo se llama? Fue pariente. Entonces, cuando pregunten, ¿dónde están los indios en Paraguay? Y entonces decirle, acá tenés un espejo, mírate. Mírate al espejo. Acá está. Nosotros tenemos sangre indígena en nosotros. Yo soy Martínez, a pesar de que tengo cara de, no sé, Schmidl, por ejemplo. ¿Sí? Pero yo soy Martínez. También llevo en mi sangre la sangre de los guaraníes. ¿Sí? Y de los mestizos y de estos españoles y guaraníes que unieron su sangre en la fundación de nuestra patria.